Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Juan de Dios Garrido Redondo, director en VP Ginkgo Restaurantes en Madrid. Hola Juan, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola, ¿qué tal, Lorena? Buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Cómo te tomas el café? Que es nuestra pregunta obligada. Sí, pues mira, yo para el café es verdad que soy un poco anárquico, ¿no? Porque no tengo o no tenía, ¿no? Esa costumbre de tomarme, como haciendo, se tomaba 1 o 2 cafés al día. Yo puedo estar a lo mejor semanas sin tomar un café o tomar un café con leche o de repente un solo. Y al final, como soy del sur, y de Córdoba en concreto, y hace mucho calor, pues me da, ¿no? Un café con leche como que no. Allí pues café con hielo, pero ya te digo, o sea, a lo mejor un día sí, otro día no tengo esa costumbre, esa rutina de un Bueno, café. ecléctico. Me gusta, sí, Así sí, sí, sí. experimentas, claro, Claro, cosas no, eso lo he nuevas. probado, todos los tipos ya, lo he probado, vaya. Sí, sí. Oye, tú, bueno, ahora, te he presentado como director en VP Ginkgo Restaurantes en Madrid. Sí. Ahora nos cuentas lo que es, porque además eres muy joven y tienes una Ujú. trayectoria ya bastante larga. Entonces me gustaría que nos contases, nos has dicho que eres de Córdoba, pero quién eres, en unas líneas, quién Vale. eres y cómo llegas hasta aquí, como a este puesto. Vale. Pues mira, bueno, yo soy de Córdoba, como has dicho, ¿no? Y bueno, bueno, hay gente que empieza en esto de la restauración por muchos motivos, ¿no? Y lo mío fue vocacional totalmente. En mi familia no había ni hay tradición de restauradores ni nadie vinculado al sector. Y es verdad que yo siempre lo recuerdo no sé, con mucha nostalgia, el motivo de cómo empecé yo aquí, ¿no? Eh, y recuerdo que yo cuando salía del colegio, porque el colegio mío estaba muy cerca de mi casa, pues con 14, sí, desde los 13, o a partir de los 13, 14 años, yo iba a mi casa y esperaba en el salón a que mi madre pues preparase la comida, ¿no? Y ponía la tele. Pues un día, pasando de canal en canal, pues salió Arguiñano, ¿no? No sé si era Telecinco en ese momento. Y lo puse como el que pone, no sé, como el que pone otro programa y me gustó. Al día siguiente volví del colegio, hice lo mismo y puse otra vez a Arguiñano, que evidentemente no lo conocía ni sabía quién era en ese momento, ¿no? Y eso fue pasando día tras día, hasta que mi madre vio que todos los días llegaba y ponía al hombre este y decía, bueno, este chiquillo, ¿qué hace, coño? Con este hombre que me Que ha no juega puesto. la maquinita, ¿no? Como... Claro, no, les resultó muy raro, porque es que en mi casa no había, o sea, cero vinculación con el tema hostelero, ¿no? Y entonces yo mismo ya se me fue como despertando algo y ya le pedí a mi madre un libro de recetas para yo ir apuntando y apunté, que lo tengo guardado. Todas las recetas que yo iba no las apuntaba y luego las hacía, ¿no? Me Wow. acuerdo precisamente la primera que yo hice, que para mí fue un hito, ¿no? En ese momento, claro, yo o sea, no había encendido un fuego en mi vida, no sabía lo que era eso, ¿no? Yo veía a mi madre, veía eso, pero para mí era algo. Y hice unos escalopines de ternera con salsa de tomate, pero bueno, la salsa de tomate la hice yo, no venía Ujú, hecha de supermercado, ¿no? ujú. Y fue la primera receta que yo hice y a partir de ahí ya, ¿Y te pues salieron vino, bien? ¿Te salieron bien los escalopines? pues la salsa de tomate me salió muy rica, claro, le eché un montón de azúcar a aquello y estaba aquello para que no me miraba, me acuerdo. Y, y luego ya, bueno, ya mis padres ya lo volvía loco, ¿no? Yo ya, pues, me compraba mi chaquetilla de cocina, en mi casa invitaba gente y hacía como si fuera mi restaurante, hacía mi menú, hacía cartas, o sea, me acuerdo que con 15 años hacía cartas para restaurantes, amigos de mis padres que yo ni conocía. Y decía, oye, papá, llévasela a ver si le gusta mi carta. Ya es tú, cartas de platos que ya he visto Con por tus ahí, o sea, ideas, ¿no? Con lo que sí, tú sí, pondrías en tu restaurante, es que correcto. Bueno, imaginabas, ¿no? sí, luego todo el día enganchado a Canal Cocina. Me acuerdo que a mi padre
veníamos a Madrid mucho para comer en los sitios que yo veía por la tele en ese momento, ¿no? Pues del pobre que falleció, Darío Barrio, me acuerdo que fuimos 2 o 3 veces a su restaurante, íbamos un montón, ¿no? Porque al final se convirtió en, ya te digo, bueno, en lo que hoy en día es, ¿no? Mi vida. O sea, que no Y erais de empecé así, tradición hostelera, pero sí que había nada, buena cero. mesa, buen comer en casa. O sea, sí Claro, que, ¿no? eso sí, Claro, eso que sí, eso es eso es importante verdad. Y mi también. abuelo y mi padre, o sea, mi abuelo que en paz descanse o sea, le encantaba, ¿no? Todo el tema, todo lo que englobaba una comida, una cena, era algo como ¿no? Como una religión para él, ¿no? Ujú, Y pues eso a lo mejor sí influye, ¿eh? Eso sí influye. ujú, Y es verdad que, bueno, pues ahí, ¿no? Fue cuando yo ya decidí que quería dedicarme a esto y empecé a estudiar. Me fui a Sevilla, estudié en la cadena Lavardero, ujú. una escuela bastante reputada, y, y ahí empecé, 4 años, y luego estuve viajando bastante por Estados Unidos también, y trabajé sobre todo en cocina en ese momento, Ujú, sobre todo en cocina, ¿no? Porque era lo que a mí me llamaba más la atención y lo que más me sorprendía, verdad que luego ya en la formación ya pues te van enseñando, vas teniendo asignaturas y va un poco reconduciendo tus gustos, ¿no? En cuanto a eso y ya me fui metiendo un poquito más en el tema de la gestión y me fue picando ese gusanillo también. Y la cocina me seguía llamando mucho la atención, pero no veía mi vida eh, detrás de una cocina o en una cocina al 100% de mi tiempo, ¿no? Entonces ujú. decidí un poquito dar un giro, ¿no? A mi carrera. Y entonces, qué es lo que te llama la atención de la parte de gestión? Bueno, la palabra gestión es un poco ambigua, ¿no? Porque al final a todo el mundo quiere ser empresario, quiere emprender, quiere gestionar, pero que luego la realidad no es tan fácil y sobre todo que tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos, ¿no? Para esa formación, enfocarla y dirigirla a lo que tú en teoría mejor sabes hacer, ¿no? A lo que todos, ¿no? Pues deberíamos dedicar, Ujú, ¿no? Lo que mejor se nos da, pues eso es lo que si tienes la posibilidad, pues muchas veces eso, ¿no? Tener la suerte, estar en el momento adecuado mm, y tener quizás también la valentía, ¿no? De dar un paso hacia adelante, pues empezar a desarrollarte en esas habilidades que tú tienes, ¿no? Que piensas que tienes. Y para mí la gestión o sea, la palabra gestión quizás no sea la más correcta, ¿no? Pero ujú. era un poco el abrir el prisma, el al final un restaurante o un restaurante, un hotel o cualquier negocio vinculado con este sector, al final es una empresa, ¿no? Al final tú Claro. tienes un producto y se lo vendes, en este caso, a un cliente, ¿no? Un producto perecedero, pero un producto. Ujú, Y a mí lo que me llamaba la atención era eso, ¿no? El cómo se vendía, el cómo se diseñaba ese producto. Yo siempre me ha gustado mucho el tema de las franquicias, de desarrollar una marca de cero. Entonces eso, poquito a poco, pues me fue llamando la atención y empecé con 23 años, monté mi primer negocio desde cero, creando 2 marcas diferentes y ahí fue eh, la primera toma de contacto que yo tuve con el mundo real, ¿no? Porque ujú. en un papel, en un máster, todo eso se ve genial, ¿no? En la teoría es fantástica, pero pues, luego la práctica es totalmente diferente. Y ahí, y encima con 23 años, pues imagínate, ¿no? Muy joven. Y cómo lo Lograrlo. haces? Cuéntanos un poco cómo lo haces, cuáles son los Pues pasos que sigues para, pues eso, para emprender y para con quién te alías, que es importante, ¿no? mira, Esto sí que lo hablamos mucho en este podcast, ¿no? De la parte más de emprendimiento también, que es muy bonita. ¿Dura, bonita? totalmente. Sí, sí. Yo ahí sí tuve la suerte, ¿ves? Ahí sí, eh, en este caso mi padre sí me dio muy buenos consejos y me acompañó en ese camino cuando empecé, porque bueno, él tiene su empresa y claro, yo venía de cero, yo sabía mucho de gastronomía, bueno, mucho, sabía de lo que había aprendido, o me gustaba mucho, pero claro, no tenía ni idea de cómo se gestionaba un Mm, equipo humano, en temas de las emociones, de una plantilla, sean 5 o 500, al final los problemas son muy parecidos. Hay gente que llega al trabajo más motivada, hay gente que llega menos, entonces para mí eso fue totalmente nuevo, ¿no? Proveedores,
pues que un día no llegue o un mes no llegue al punto de equilibrio y digas, hostia, que palma o pasta, ¿no? O que no venda, o que te den malos feedback de lo que tú haces, de que diga, oye, pues esto que estás dando no me gusta. Entonces, para gestionar todo eso, tan joven quizás fue lo más difícil, ¿no? Ujú. Y el aprendizaje también más útil que tuve, ¿no? El equivocarte. De hecho, empezamos con dos productos, con dos marcas que yo elegí y fueron un fracaso. Tuve que cambiar porque, claro, si no, el negocio se iba a pique, ¿no? Pusimos dentro de un mercado gastronómico, diseñamos una marca que se llamaba La Gazpachera, que eran gazpachos de muchos sabores, ¿no? Pues el típico, ¿no? El típico gazpacho de tomate, ¿no? El típico, ¿no? Y luego pues le fuimos metiendo fresas, hacíamos uno de guisantes con menta, hacíamos de albaricoques con, en fin, buscando esa fusión y era un producto diferente, pero la gente no No lo lo... entendió. Pero era en Córdoba, ¿no? Me has dicho. Que a lo mejor En también es como Córdoba. es la cuna y dijeron, esto es muy, Claro, muy moderno, exactamente, ¿no? claro, claro, no lo entendieron. O no lo entendieron, o a lo mejor nosotros no supimos enfocarlo, a lo mejor no tuvimos tampoco la paciencia de... Pero bueno, sí que aprendes muy rápido que las decisiones, cuando hablamos de un negocio, pues hay que tomarlas rápido porque tomarla un mes o tomarla el mes siguiente a lo mejor hace que el negocio siga vivo o no. Y en Claro. ese momento, pues se tomó la decisión de transformar ese negocio y diseñamos un concepto de patata asada gourmet. Ujú. Es muy típico ahí el tema de la patata asada, pero nosotros le dimos una vuelta y buscamos pues, la mejor patata, en este caso la traíamos de Galicia, la abríamos con aceite de oliva virgen extra y luego la rellenábamos, pues hacíamos un guiso de rabo de toro y la llenamos de rabo de toro, hacíamos una patata con pollo de corral, le metíamos un poquito de guacamole, nacho, lo hacíamos así muy divertido, muy usual, muy para gente joven y nos empezamos a enfocar en ese segmento, ¿no? Y luego ya vino el concepto de cocina mexicana, una taquería al uso, pero de verdad. O sea, nosotros no comprábamos salsa hecha, lo hacíamos todo con chiles frescos, las tortillas las hacíamos nosotros, el guacamole se hacía a diario. Wow. Sí, hasta el punto que yo no tenía ni idea de cocina mexicana, sabía de cocina, pero la cocina mexicana para mí era un mundo totalmente ajeno. Me compré el libro, empecé a leer, empecé a ver y me traje a un mexicano que vivía en Sevilla y que estaba de vacaciones y tenía 5 taquerías en México DF. Y le dije, oye, te pago la vez, te vienes a Córdoba y quiero que pruebes lo que yo hago y que me digas si está bueno o es para tirarlo a la basura. Y vino y estuvo conmigo 2 días allí diciéndome los truquitos que hacían ahí en México en cuanto a las carnes, cómo las maceraban, el tipo de corte, que es muy importante, y súper bien. La verdad es que le gustó mucho y eso ya a nosotros nos dio un poquito de, de fuerza, ¿no? Para seguir y la verdad es que es genial. Fue O sea, un estos dos negocio que negocios sí que ya tiraron para adelante, ¿no? muy El de la bien, patata esos y el dos. de... Y el de la cocina mexicana fue genial. La verdad es que fue muy bien, fue muy bien. Durante 5 años estuvimos con ellos y luego en esa transición o en ese momento me quedé también y entramos a llevar un restaurante que está allí, que sigue abierto. Eh, Fue con 25, sí, con 25 años y era un restaurante como tal, muy enfocado a lo que hoy en día se ofrece, ¿no? Que era gastronomía más ocio, ¿no? O sea, mezclábamos un poquito de esas dos facetas con el tema gastronómico, la diversión, hacemos conciertos en directo, en un restaurante muy Mm, divertido, ¿no? Donde ujú, intentaba que el concepto girase en torno a eso, ¿no? La diversión, pero no solamente en que haya conciertos de música, sino también en el tema de la carta, ¿no? Y ujú. ahí, pues, es verdad que empezamos, se diseñó una carta nueva, se montó un equipo súper dinámico y profesional y empecé más bien a desarrollarme también en ese aspecto ya con un volumen de trabajo bastante más grande, un equipo ya de más de 40 personas y Mm. bueno, eso fue también otra experiencia que fue Pero con sumando y que 25 fue años tenías, ¿eh? O sea, qué atención. ahí Qué tenía enhorabuena 25. porque... ujú. Bueno, claro, yo era jefe, pero o sea, era el más joven de largo, ¿no? O sea, Mm, no había nadie que fuese más joven que yo, ¿no? ujú. Y,
un par de ellos. O sea, a lo mejor había alguien con 22, Ujú, 23, pero poquitos, ¿no? Y bueno, y eso fue uno de los proyectos que más me han aportado y que más me han sumado, ¿no? Porque fueron 5 años, cerca de 6, con muchos cambios, ¿no? Yo soy una persona que le gusta salir mucho de la zona de confort, que me gusta salir a mí, que me gusta que los demás salgan también, ¿no? Provocar ujú, ese cambio y constantemente ir probando cosas, sobre todo para ir sorprendiendo al cliente, ¿no? Que es lo que ujú, nosotros buscábamos y lo que entiendo que la gente también busca, ¿no? El que tiene un negocio, al final quiere que su cliente pues, repita, pero al final uno no repite porque sí, ¿no? Repite porque tú le das algo diferente que no se lo da al de al lado, ¿no? ujú, ujú. Y empezamos un poco a trabajar esa línea. Yo, evidentemente, por la cocina es mi pasión y me vinculé mucho en la oferta gastronómica en este caso, pero luego el trabajo importante realmente que ahora hoy en día ha cobrado mucha más importancia que hace unos años, que fue el servicio, ¿no? La sala, ¿no? Que luego al final se ha derivado en donde yo más en el día a día me involucro, ¿no? Ujú. Que es, al final, yo siempre digo que el cliente cuando va a un restaurante, sea el que sea, el 80% de su tiempo lo pasa con nosotros, ¿no? O sea, Sí. con la chica, en este caso de hostel, que puede cogerle el teléfono, que le recepciona en el restaurante, el camarero que le pregunta la vida, que le toma la comanda, el sommelier en el caso que haya sommelier, el que le lleva y le pone la comida en la mesa, el maître que se acerca. O sea, al final, nosotros tenemos mucha más, para el que trabajamos, los que trabajamos fuera en la sala, tenemos mucha más importancia en esa experiencia, ¿no? No digo que la cocina no, evidentemente, claro, es rico, pero de nosotros depende mucho más alto el porcentaje, pienso yo, el que al final el cliente se vaya con una experiencia Se vaya buena. contento y sobre todo buena. que vuelva, porque No, no, totalmente. claro, o sea, que de lo que se trata además, ¿no? Porque es verdad que una buena Claro, cocina puede hacer que te guste mucho y te vayas contento, pero el buen servicio es el que hace que vuelvas otra vez, ¿no? Mm, totalmente. Pero el buen servicio, o sea, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es un buen servicio? Pues que el buen servicio, o sea, dice, no, cuidamos los detalles. Bueno, pero ¿cuáles son tus detalles? ¿No? claro. O también hay que ser muy, muy concreto en esto, ¿no? Para mí hay una cosa fundamental, o sea, lo pondría en subrayado, en mayúscula, Ujú. que es la sonrisa, ¿no? Que ahora mismo con la mascarilla, evidentemente, hemos perdido mucho, ¿no? Yo pienso que se vende menos por llevar mascarilla, pienso yo, igual que Mm, el código QR, que se pierde esa empatía, ¿no? Ese feeling con el cliente. Y la sonrisa para mí, o sea, es el indicativo mm. o Sí, el sí, valor estoy de más acuerdo. importante Mm, que tenemos. Una ujú, ujú. sonrisa se te queda guardada. A mí como cliente, una persona, un camarero cuando me atiende, que sea, que se le vea que desprende, que transmite, pues que lo tiene todo, ¿no? O sea, Mm, vivimos de eso, ¿no? Básicamente. ujú. Entonces, ahí Sí. donde, cómo sigue tu carrera después de este restaurante? Porque ya vuelves Bueno, a cambiar. sí, bueno, yo me meto en todos los fregados, entonces, mientras que llevaba estos dos sitios, pues, al final compaginé Tus el local negocios. más el restaurante, abrí otro negocio, pero que en este caso ya fue en Málaga. Eh, y totalmente fuera del tema restauración, estaba vinculado con el tema hotelero y Ujú, con un socio, amigo mío del colegio de toda la vida, un día de casualidad yendo a Málaga a visitarlo, pues eh, andando por la calle, y uno iba con esa idea, pero bueno, estábamos andando por la calle y vimos un edificio muy chulo que hay en el centro de Málaga, que estaba prácticamente abandonado. Entramos, vimos que había dos pisos, bueno, ahí estaba ahí, no sé, ahí no había, o sea, tú lo veías y decías, madre mía, ¿cómo puede de aquí salir algo, ¿no? Y abrimos los que son los primeros apartamentos turísticos que tenemos en Málaga, ¿no? O sea, nos metimos en ujú, el tema de apartamentos turísticos que no teníamos tampoco vinculación ninguna y, y la verdad que de ahí ya empezamos a indagar, ¿no? En ese sector que ha cogido mucha repercusión ujú. y en Málaga sobre todo, ¿no? Que es una ciudad que a nivel nacional, bueno, a nivel andaluz ya es la primera, en mi opinión, y a nivel Sí, nacional está cogiendo se está desarrollando muchísimo, sí, sí. Ujú.
Entonces empezamos con el tema del apartamento, pero intentando dar un valor añadido, ¿no? Siempre nos gusta que hagamos algo, pero que el cliente cuando compre eso, ¿no? Una noche o un plato, al final, que diga, joder, aquí se nota que hay algo detrás, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en nuestra marca que se llama Waze, nos centramos en ubicaciones prime y en entornos muy privilegiados, ¿no? Ya no porque estamos en el centro, ¿no? Sino que la casa sí, el inmueble tiene que tener algo Que que te diga, diferencie lo que hablábamos antes, ¿no? Que correcto, diferencie, que que no tengas sea el típico sí, que no sea el típico apartamento, pues sí, Ujú. te llega, está muy en buena zona, está decorado, guay, y ya está, ¿no? No, nosotros empezamos con esos dos apartamentitos y luego pegamos el salto al hotel boutique que tenemos, y que son 8 habitaciones, pero en una casa protegida, con un montón de historia, Ujú. con los techos muy altos, artesonado de madera, y empezamos un poquito ahí a gestionar todo muy digital. Hoy en día el mundo eh, está regido por el tema digital y nos enfocamos Mm. mucho en el tema digital, y llevamos ya 3 años y muy contentos. O sea, que es verdad que bueno, la pandemia nos ha golpeado de lleno, ¿no? Con las Claro. ocupaciones, pero bueno, el feedback del cliente es bastante positivo por el momento y estamos muy Sí, contentos. si habéis conseguido posicionaros en ese tramo en el que queréis vosotros, al final eso es lo importante también, ¿no? Lo hemos visto en varios episodios del podcast, la importancia de posicionarte allí donde tú te quieres posicionar, en la gama alta, media, baja, o sea, donde tú quieras, pero ser constante con ese posicionamiento, ir a, el cliente, a ese cliente que quiere ese producto para no desviar y que sea todo o sea, que la oferta sea coherente, ¿no? Y eso, si lo habéis conseguido, pues enhorabuena. Y ahora, bueno, la pandemia es algo puntual, pero Claro, pasará y volverá y volveremos a la normalidad, esperemos. claro. Ya se ve, ¿eh? Ya se está un poquito reconduciendo todo. Es verdad que bueno, cada comunidad tiene ahí sus limitaciones, pero bueno, Mm, Málaga en este caso es una ciudad puramente turística, ¿no? sí, Pues es verdad que se nota a lo mejor más que otras ciudades, aunque ya te digo, nosotros estamos contentos, estamos contentos. contentos. Y cómo llegas a Madrid? A Madrid, pues como te he dicho antes, soy una persona que le gusta asumir nuevos retos, que no se conforma, ¿no? Con lo que en este caso ya has podido conseguir, o que le gusta vivir y sobre todo aprender, ¿no? De gente, Ujú, ¿no? Lo importante, ¿no? Y entonces, bueno, hace cuestión de 2 años, sí, hace 2 años, estaba un poco estancado, ¿no? O pensaba yo que estaba estancado a nivel profesional y que me apetecían probar cosas nuevas y decía, oye, pues qué mejor sitio que Madrid, ¿no? ujú, Madrid es una ciudad que me encanta, que es ahora mismo, pienso yo, ¿no? La primera potencia en nuestro sector a nivel nacional, mm. junto con Barcelona, ¿no? Que Madrid está ahora mismo súper súper arriba. Y me apetecía probar y venirme con alguna empresa en la que yo pudiese aportar y la que ellos también me pudiesen aportar a mí, ¿no? Porque Ujú, yo desde los 23 hasta los 31, 30, tenía mi negocio, ¿no? Y lo sigo ujú, teniendo, pero cuando al final la decisión es siempre tuya y, y todo parte de ti, pues ahí se queda, ¿no? Te ujú, equivocarás, acertarás, pero nadie te dice, oye, Juan, de no, por aquí no, por allí, ¿no? No, quería vivir desde otra visión diferente, lo mismo que yo hacía día a día, pero que alguien te dice, ya no enseñar cosas nuevas que también, ¿no? Sino el experimentar y ponerme en la otra parte, ¿no? También. ujú. Y por eso me vine. Y empecé bien y luego no tan bien, ¿no? Porque justamente cuando a los 3 meses empezó la pandemia. Entonces, Sí, que el timing llegaron los fue un poco. confinamientos. Sí, el timing fue muy malo, pero claro, ¿no? No lo podía predecir nadie, ¿no? Claro. Pero bueno, el balance es positivo a día de hoy, muy Ujú. positivo. Y cuenta, a mí me gustaría saber un poco las tareas, ¿no? Que tienes a diario en tu puesto Sí. actual. O sea, ¿qué hace un director en un restaurante? O sea, que yo me Bueno, imagino, ¿no? Y el director de orquesta, etcétera, pero ¿qué haces sí. como tareas? Bueno, pues cada empresa al final es totalmente diferente a otra, ¿no? Sí. Lo primero al final es, o yo me centro mucho en las personas, ¿no?
en saber a quién tengo, ¿no? Y cómo lo tengo, o sea, cómo lo tengo en el sentido de que, en qué estado anímico está, ¿no? Y emocional para saber de quién puedo tirar o cómo puedo precisamente que esa persona, si no está bien, pueda ir mejorando, pero ya no a nivel de conocimientos. Los conocimientos se adquieren con el tiempo y la verdad es que si una persona tiene actitud y así un poquito espabilada y capacitada, pues eso es cuestión de días, ¿no? Ujú. Pero sobre todo me involucro mucho en el día a día a nivel de las personas y luego evidentemente, bueno, pues el cliente al final es el que nos da su, o sea, es el que nos mantiene, ¿no? En el sentido que Mm. hay que fidelizar, pero fidelizar cómo, eh, hay que explicar a la gente, a los equipos, cómo hay que hacer las cosas, pero el motivo, no es decir, no, esto se hace así porque sí, ¿no? Pues no, hay que decirle, oye, pues mira, la forma de hacer esto es así, porque es que no vamos a conseguir una reacción diferente o buscamos provocar este tipo de sensaciones. Entonces, es muy un trabajo quizá más psicológico, evidentemente hay números, porque los números son los que nos marcan un poco la tendencia, la línea que debemos seguir, pero el trabajo como director, pues mira, el trabajo como director es estar evidentemente en el restaurante de una forma activa y coordinar un poco todos los puntos, no críticos, ¿no? Pero esos puntos pueden ser cocina, como pueden ser recursos humanos, como pueden ser precisamente la operativa de un servicio, en Ujú. controlar que todo eso funcione y que esté armónicamente, eh, que funcione todo y que todo se complemente y que haya una armonía, ¿no? Ujú. Eh, pero ¿Y ya te qué, digo, y, cada empresa. y qué es lo más difícil? Porque has hablado de las personas, y es verdad, lo hemos hablado también en varios episodios aquí con varios invitados, verdad que las personas al final, pues, que me dices ahora, ¿no? De que cada empresa es diferente y luego cada persona es diferente también. Entonces, em, tú puedes trabajar en un sitio, ya no te digo tus valores más, tus pilares, ¿no? Que te hacen comportarte de una manera, yo creo que eso sí que no cambian, trabajes donde trabajes, pero claro, te van a pedir cosas diferentes en cada empresa, entonces la gente es verdad que es muy difícil, que no son máquinas, entonces la Claro. parte, y a veces se deja un poco de lado, ¿no? Es como, bueno, la gente que espabile y tire para adelante, ¿no? Me voy a centrar en mis números, como tú decías. Y no es así, o sea, que creo que has dicho muy bien, ¿no? Que el centrarse en las personas, en su estado emocional, para que esa maquinaria fluya, tiene que ser así. Entonces, no sé si eso es lo más difícil o no. O sea, quiero que me lo cuentes tú un poco desde el punto de vista de tu experiencia. Sí. No es que sea difícil como tal, pero muchas veces pararse y analizar cuando el día a día de la restauración, todos los que hemos estado y los que estamos en esto, eh, todos los días son follones, es decir, Mm, entra, empieza a dar el servicio, da las comidas, luego te va, luego empiezas con la cena y dices, es que no tengo tiempo para nada, ¿no? mm, Pero hay que sacar el tiempo para dedicárselo al equipo, al fin y al cabo, sí, sí, sí. Esto no es soltarle sermones, porque sí, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente de darle esas cositas que ellos esperan o esos feedback, o ya no es el ir corrigiendo o estar detrás de ellos, oye, te has equivocado, esto no lo has hecho bien, o cuidado con esta mesa que ha entrado de esta forma, o le has dicho esto, no, pero el reflexionar y pararse, porque muchas veces lo que te he dicho, ¿no? El día a día no muchas veces nos mete en una rutina, ¿no? Y no vemos, ¿no? Lo que está ocurriendo mm. fuera. Claro, Y y yo al soy muy fin, de eso. ya, y la gente hay que pues reconocer lo que hacen bien, escuchar. El otro día hablamos con una persona que lleva crea una empresa de consultoría dedicada al tema de personas y de recursos humanos para hostelería. Y decía, al final es diseñar un plan de carrera para cada uno de ellos, que se sientan motivados, comprometidos con la empresa, que no haya tanta rotación, porque la rotación de personal es un problema habitual también en hostelería. Entonces, si tú eso Para lo mí el peor. cuidas, ¿perdón? Haciendo que para mí el peor, o sea, la rotación de personal, para mí es para mí, una palabra a lo mejor un poco fuerte, pero para mí es el cáncer Sí. de cualquier negocio, porque es que la rotación de personal ya no es, fíjate que es lo de menos, ¿eh? Ya no es el tema económico de indemnizaciones, despido en el caso de que la haya, o de Mm, que tengas que cubrir a una persona, no. Es que tienes que encontrar una persona, ¿no? Para que cubra a la persona que en este caso
se ha ido o tú has decidido que no siga. Tienes que formarla. Tiene que esa persona encajar, porque puede ser que esa persona no le guste Encajar o en no el encaje. equipo, claro. Claro. Mm, Y luego lo más para mí, una de las cosas muy importantes es la imagen que se da al cliente. O sea, un claro. cliente que viene a un sitio y a la semana ve que entran tres nuevos, o que el metre, o que Es la persona que le otro, atiende la cuenta, y a la semana ya no otro, es la claro. misma. Mm, El teléfono, Manolo, mañana Ana, mañana. Entonces dices, joder, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, mm, eso de cara al cliente, ¿no? No, para mí no tiene un aspecto, no es positivo, ¿no? La verdad que, ujú. bueno, vivimos en el mundo que vivimos y la gente al final pues toma sus decisiones. Pero bueno, al final si tú creas un ambiente de trabajo sano, un ambiente de trabajo y una empresa donde se pueda promocionar, donde la gente vea que va adquiriendo conocimiento, ya no solamente el tema económico, que es importante, ¿no? Pero que vaya creciendo como profesionales, como personas, muy importante también. Al final la gente oye, se involucra, se implica y por eso hoy hay empresas que la gente está toda su vida, pues por algo será, Ujú, ¿no? Algo hará. ujú, ujú. No, está claro, es así. Oye, ahora, bueno, ahora estás aquí. ¿Dónde te gustaría llegar? Porque te quedan muchos años por delante, pero eres muy joven, pero has hecho muchas cosas ya también. Entonces, ¿dónde te gustaría llegar? Pues llegar, o sea, no, o sea, con la típica pregunta, ¿no? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? O, Mm, yo como soy muy del día a día, ¿no? En el sentido de que, o sea, yo es que empiezo el día y empiezo muy temprano, pero aparte del deporte me fascina, empiezo con el deporte, luego ya me meto con todos los negocios, más luego lo que tenemos aquí en Madrid, y no me paro, todavía no, o sea, no he sacado tiempo de decir, oye, dentro de 5 años, me claro, gustaría te iba a decir, no tienes tener tiempo esto. para conciliar con todo esto. Tienes muchas De vez en cuando ocupaciones. sí, a ver, sí piensas, ¿no? Oye, pues me gustaría dar el salto a, ¿no? Pero, Ujú. pero tampoco tengo una posición, o sea, no te puedo decir, mira, a ver, me gustaría ser esto, ¿no? y aquí, ¿no? No, o sea, ahora Disfrutas del mismo no. camino mientras tanto, eso está bien Sí, también. sí, Mm. sí, sí, por ahora sí. Oye, ¿cómo te gustaría que fuera el sector de la hostelería dentro de 10 años? Si lo pudieras diseñar tú, si lo pudieras formar tú, este sector, ¿qué le falta o qué le sobra? Y que digas, esto se lo quito, como si fuese una receta, ¿no? ¿Qué ingredientes le meterías y cuáles le quitarías al sector para mejorarlo de aquí a 10 años? Eh, bueno, no sé si para mejorarlo, pero creo que sí hay un punto de inflexión que vamos a tener, pienso, ¿no? Que puede llegar después de lo que estamos viviendo, que va a ser el tema de todavía más de la globalización, ¿no? Mm, Pienso que después de cuando año, si Dios quiere, obviamente, o el año que viene, poquito a poco, eh, sectores que a lo mejor no están vinculados tanto con la hostelería, con la restauración y conceptos y marcas que no estuviesen presentes, por ejemplo, en España, creo que sí que a lo mejor darán el salto y tomarán la iniciativa de ir posicionándose y de ir ofreciéndonos a nosotros, al final yo también soy cliente, igual que todos, y ofreciéndonos conceptos diferentes, más digitales, que al final el mundo se está digitalizando a una velocidad espectacular. mm, Y es verdad que el sector como tal es que nuestro sector es uno de los sectores que yo pienso que más transformaciones puede sufrir a lo largo del año. O sea, todos los años van surgiendo formas nuevas de hacer las cosas, hay empresas que van llegando y van implantando nuevas metodologías de trabajo. Entonces, el sector al final, si te me preguntas dentro de 10 años, dentro de años, es que puede ser, o sea, es que me da hasta miedo, ¿eh? O sea, dentro de 10 años puede ser algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahora mismo en el buen sentido, o sea, ujú, porque somos una esponja al final y nosotros, el sector nuestro, la hostelería, la restauración, la hotelería, se nutre de tantos otros sectores para mejorar, que yo creo que eso es súper positivo, ¿no? Y al final eso lo agradece el cliente, lo agradecen los trabajadores y creo que la evolución va a ser bastante buena. ujú. Sí, además lo que lo has dicho tú antes, ¿no? Que en Madrid ahora mismo es una ebullición de sitios nuevos, de nuevos locales, de nuevos conceptos que llegan y está muy de moda. O sea, que ha apostado mucho Madrid por la gastronomía, cosa que a lo mejor hace 20 o 30 años no era tan notable, ¿no? O sea, ya había muchos sitios en Madrid, evidentemente. Pero las modas, perdona que te interrumpa, las Sí, modas sí. al final hay que, eh, hay que justificarlas, ¿no? Es decir, Mm, hay un montón de casos.
oye, este es el restaurante de moda ya, pero un restaurante no está de moda 10 años. O sea, si están de moda 10 años, o si tienen ese volumen de reserva, hablo de un restaurante, como puedo hablar de otro tipo de negocio, ¿no? Al final es porque hay algo detrás que hace que ese concepto y que ese modelo de negocio y que esa marca sea tan sólida que al final todos los años, o sea, ya no es que sean positivos, ¿no? Sino que sigan estando en el número uno, ¿no? Eso al final Madrid ha conseguido congregar a mucha gente muy buena, que ha comunicado muy bien lo que lo hacen muy bien y todos los días. Y al Ujú. final, esto es Y de todos adaptándose, los me días. imagino también lo que has dicho tú, ¿no? Porque un concepto, tú tienes tu propia concepto, como hablábamos antes, ¿no? Con los negocios que has montado tú, pero tienes que ir adaptando también poco a poco a las novedades que van surgiendo y no quedarte atrás. Claro, totalmente. De hecho, bueno, Mm, hay, por desgracia, ¿no? ujú. La pandemia, igual, igual que hay gente que ha salido reforzada, no muchos, pero sí algunos, hay mucha gente que, pues, por desgracia, ha tenido que cerrar, ¿no? Y uno de los negocios que han cerrado quizás antes que el resto han sido negocios casualmente, ¿no? Ya porque tenía negocios de muchos años, negocios que a lo mejor ya que les costaba al final, siempre a nivel de empresa, ¿no? Se dice que al final mejor ser una gacela o ser un animal pequeñito como un elefante. Los elefantes tienen un movimiento más corto, les cuesta más desplazarse, adaptarse a los cambios, al final la empresa es igual, ¿no? Una empresa que lleve 25 años, que le venga algo que le trastoque, que le golpee y que no tenga esa capacidad de adaptación rápida, pues hacen, por desgracia, ¿no? Que tengan que esperar y eso ha pasado mucho. Ha pasado, Y sí. Ujú. Vosotros estáis ubicados en el centro, o sea, estáis muy céntricos también, ¿no? En Plaza sí, España, en Madrid. correcto. ¿Notáis que hay, o sea, cómo ves la recuperación ahora mismo? ¿Cómo ves Bueno, cómo está la situación? Vaya. pues mira, es que esto no, o sea, lo de la sexta ola nos ha puesto a todos, o sea, de verdad, o sea, nadie Sí, se ¿no? imaginaba, yo creo que tal y como empezó diciembre, que empezó Muy bien, ¿no? una camino a ser uno de los mejores diciembre de hace muchos años, ¿no? O sea, Ujú. a nivel de ventas, la gente con alegría, saliendo, la pandemia ya parecía que no se escuchaba ni en los medios de comunicación y de repente, pum, otra vez nos volvió la ola y claro, la ola pues a mitad de diciembre, pues cancelaciones de grupos, de empresas, todo ese tráfico. Pero sí que es Mm. verdad que ahora parece, y según estamos viendo y estamos viendo cómo evoluciona esto, que a mitad de febrero, ¿no? Puede ser un mes donde otra vez podamos volver Volvamos. a sí, ya un poco se paralice y todo un poco vuelva otra vez, se venga a la baja nivel de contagio y sobre todo la empresa, ¿no? Porque este incentivo a empresas, ahora ha empezado Fitur, empezó ayer, pues al final necesitamos que la economía se reactive, ¿no? Y Total. al final el Ujú. motor de nuestra economía es el turismo. Mm, ujú, ujú. Sí, 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 no, así es, a ver si es verdad. Oye, por ir acabando, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el podcast? Pues el otro día pensándolo, Ujú. escuché el último podcast que me encantó, que fue del director nacional y para Portugal de Five Guys, ¿verdad? Puede ser. Sí, el de las hace un par de semanitas, sí. Y hablaba tan bien, o sea, te van ganas de entrar a trabajar con ellos ya, ¿no? De cómo se dirige a la empresa, de verdad, ¿eh? Estaban súper bien y muy gratificante lo que decía. Y hablaba tan bien bueno, del que fue el fundador y del que es el fundador de Jerry Jerry Murray. Murrell. Ujú. Y joder, me encantaría, o sea, escucharlo aunque sean 5 minutos, de verdad, porque es que sí, me siento tan identificado y he estado en Estados Unidos también y con esa forma de pensar, con el tema de que ellos y sus hijos se reúnan una vez a la semana, que se metan en la parrilla, porque yo soy muy de eso también, ¿no? Y al final la gente tiene que decirle cómo, pero hacerlo tú el primero, o sea, tú no puedes decirle, oye, mira, Sí, que me hagas, no, tienes tú que ponerte delante y hacerlo y luego ya, pues, que los demás y- sigan, ¿no? sí, Y así esa es. filosofía ya no, fíjate, ya Five Guys al final es una empresa
ahora mismo que está en plena expansión, ¿no? Sí. Y la veo, ¿sabes? Dice, pues este hombre me encantaría por aprender, ¿sabes? Por saber cómo piensa la persona que ha llegado a esto, porque, porque es algo que a mí me gusta mucho y me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, sí, no, no. O sea, y este señor, el Jerry Murrell, grabó un podcast en Estados Unidos, que ellos están allí. Pues mira, escúchalo porque a mí me Lo he fascinó. O sea, buscado, pero es que no lo he encontrado, lo he buscado. ya te lo pasaré para que lo veas, pero es uno que se llama How I Build This, cómo construí esto. Vale. Y uno de los episodios es un podcaster que invita a varios empresarios, emprendedores y cómo han llegado cómo han construido su empresa, ¿no? Y bueno, es en inglés, pero es increíble la historia de este hombre, el cómo llegó ahí, un poco también, no desde el inicio, porque no hacía para nada esto, o sea, trabajaba en otra cosa, cómo montó esa filosofía, lo que dices tú, ¿no? De familia, de yo el primero, de os enseño, de tal, y es maravilloso. O sea, que sí, merece mucho la pena escucharlo. Sí. Qué bien. Qué bien, Juan. Pues encantada de hablar contigo, de ver que efectivamente, ¿no? Que la curiosidad, el querer aprender, siempre se pueden hacer cosas, lo que has contado, ¿no? Un negocio fallido, pues monto otro, me intereso por cosas, me gusta mucho tu historia y me parece que puede ser de inspiración para más gente. O sea que gracias por haber venido a contarla aquí. Y nada, te deseamos mucha suerte y manténnos informados de tus avances y de dónde estás y qué haces, porque me parece una trayectoria muy interesante, desde luego. Muy bien, pues nada, pues animar a la gente, sobre todo, ¿no? Sí. A que, bueno, sobre todo es que en este mundo de la restauración, pues seguramente tenemos las puertas más abiertas, a lo mejor que en otros sectores, ¿no? Que tienen más barreras y en este en concreto, no es porque yo lo ejerza, ¿no? Pero es que es simplemente, bueno, simplemente, que esto no es tan sencillo. Simplemente cuando ya está hecho parece, pero luego miras atrás y dices, madre mía, lo que he tenido que sacrificar, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí. Pero que luego pero que no es tan complicado, efectivamente, que es que con voluntad se puede hacer, es un poco el mensaje, ¿no? Sí, con voluntad, con implicación, al final son muchas Ganas, cualidades. pasión. Claro, son muchas cualidades que tú tienes que tener para al final. Yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, en el tiempo en el que yo estaba en el restaurante en Córdoba, mis padres se enfadaban conmigo, ¿no? Porque yo cerraba el restaurante al final estábamos hasta tarde porque dábamos el tema de las copitas, traíamos música. Yo cerraba el restaurante a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana cogía el coche de Córdoba a Málaga para ir a preparar el desayuno todos los domingos a la gente que teníamos en el hotel, porque me gustaba darle los buenos días. Y eso estuve haciéndolo durante 4 meses. Claro. Y la gente me decía, Alejandro, ¿no te cansas? Y no te duele. Y digo, pero es que cuando te gusta tanto lo que haces, sí, pues Es cierto. yo me tomaba, pero es que llegaba y llegaba, bueno, ya te digo, o sea, es que no tenía ni sueños, ya te lo que digo. O sea, Es cierto. y había dormido 2 horas, y había cogido el coche, pero la satisfacción de que te llegar, de dar buenos días, igual que puede ser un cliente, no es tanto, en este caso es un hotel, para buenos días, que la gente te diga, oye, podéis descansar súper bien, que si te más chulo, de verdad, volveremos. Para mí eso ya era suficiente, ¿no? Y bueno, al final eso se traslada a otras fechas y a otros negocios y es de lo que al final nos alimentamos, ¿no? Te alimentas un poco de eso también, sí. Qué bonito. Vale, pues espero que volvamos a hablar pronto y nada, mucha suerte, muchos éxitos y estamos en contacto. Muchas gracias, Lorena. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.